En esta noche vamos a compartir la palabra del Señor. Hemos estado viendo la construcción del tabernáculo en el desierto, Éxodo capítulo 25. Hemos estado analizando un poco el tema, la ofrenda para el tabernáculo de Dios en el desierto, y era no otra cosa más que enseñando a un pueblo a vivir con él. No era el tabernáculo, era Dios en medio de su pueblo. El tabernáculo era lo que los reunía. ¿Y por qué Dios pidió el tabernáculo? 400 años de esclavos, hermano. Como esclavo no tenías instrucción, tu trabajo era solamente de que amanece el día hasta que anochece, inclusive hasta veces más. No tenías tiempo para nada porque esa era tu función como esclavo. Trabajar, 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 trabajar. No había Shabbat, no había domingo, no había nada, no había salario, no había nada. Simplemente tu esclavizador, tu dueño, Faraón, solamente te daba el trabajo, te daba una porción del trigo del rey, unos alimentos, y el resto tú tenías que vértelas. Te daban un espacio para que vivas ahí. Ese espacio implicaba una especie de un pequeño jardincito, una pequeña huertita para que ahí tengas todo lo necesario, tus animalitos, y eso era todo, ¿no, hermanos? No vivías en palacio, no vivías en ciudades, no existían. Eran solamente los palacios nomás y las ciudades en las cuales la gente de dinero, la gente que era acorde con el rey, con el esclavizador, ahí moraban ellos, ahí estaban los de la realeza, del ejército, los sacerdotes, eran los privilegiados. El resto, y si querías ser comerciante, pues tenías que pedirle permiso al rey. Y si no eras de la tribu o no eras de la familia privilegiada, no te daban permiso para hacerlo. O sea, en otras palabras, amados, un pueblo ignorante que perdió totalmente la noción de lo que significa caminar con Dios. Y por eso cuando Dios los liberta, tiene que empezar el Señor a arrancar de cero, enseñándoles a reunirse alrededor de Él. Y por eso es que vemos acá cómo es que Dios le dice a Moisés que le haga un santuario, pero no para habitar en el santuario, para que el santuario jale al pueblo, y les ordena a que las tribus acampen alrededor del santuario en el desierto. Y ahí estaba la presencia de Dios, estaba la nube, que en pleno desierto, en pleno calor, les daba frescura, y en la noche estaba la columna de fuego que les daba calor, porque en el desierto el cambio de clima es terrible bajo cero en la noche. Dicho de otra manera, Dios les enseñó al pueblo de Israel a caminar con él, de cero. Y ahí usted va a ver que se quejaban de todo: no falta carne, no falta cebolla, no falta ajo, no falta especias para comer, porque el maná no sabía nada, que eran ellos acostumbrados a la comida condimentada, etcétera. Pero acuérdense que ellos, todo lo que les pasaba era para reeducarlo al pueblo. Así como hoy nosotros también igual, el Señor nos va a reeducar de cero. Y dijimos también, es lo mismo al hijo pródigo que sale orgulloso, regresa humilde, pero viene contaminado. ¿Y ahora cómo hacemos? Dice el texto bíblico que el papá llama a los siervos para que lo vistan, le pongan el anillo, le pongan las sandalias, y eso era una ceremonia literalmente de matrimonio. Entonces tienen que bañarlo, limpiarlo, sacarle toda la suciedad física y espiritual y hacerle una especie de cuarentena para que de esa manera se descontamine. Por eso es que todo el mundo que se acercaba al templo tenía que descontaminarse físicamente y espiritualmente. Todo ese detalle había. Conclusión, amados, que ese fue el motivo por el cual el Señor pidió que le hagan un tabernáculo, y les pide a su vez también ciertos detalles, particularidades que tienen que ver con el desarrollo de los sacrificios en el tabernáculo. Aceite, les pide panes y muchas cosas más. Vemos que en la ofrenda también el Señor les pide medio ciclo a todos los mayores de 20 años, porque cuando salieron de Egipto fue tanta la mortandad de los hijos, de los primogénitos, que el pueblo egipcio lo vio al pueblo judío como fueran los causantes de sus desgracias, y lárguense, váyanse. Y entonces en Éxodo 3:21 dice: yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, para que cuando salgan no vayan con la mano vacía, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a su huésped alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos, los cuales pondré sobre vuestros hijos y vuestras hijas,
y despojaréis a Egipto. O sea, el cargamento de plata, alhajas, oro y vestidos preciosos fue tremendo. Por eso que también los mayores de 20 años, que en esa época eran menores de edad, mayoría era a partir de los 30 años, por eso Jesús empezó a predicar a partir de los 30, era que también tenían que dar. Todo el mundo tenía, nadie tenía que dar más ni menos, voluntariamente. Voluntariamente, dice el Señor, de su voluntad, una ofrenda voluntaria, que no sea ni por obligación, ni por temor, ni por nada. Así que eso, la mitad de un ciclo, perdón, medio ciclo, no siquiera un ciclo. Hasta ahí la cosa estaba funcionando y hoy en día, ya con las enseñanzas de Pablo, de Pedro, nos dicen ellos que ahora ese templo, ese tabernáculo movible, ese tabernáculo es el reino de Dios. Inclusive el apóstol Juan en el Apocalipsis habla sobre un cielo nuevo y una tierra nueva. Y dice, yo vi Juan la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El apóstol Juan nos dice que él vio un templo, una casa de Dios. Ese detalle se extiende a través de Apocalipsis capítulo 21, y lo podemos ver. Nos habla del reino de los cielos descender. Y la pregunta es, ¿cuándo va a bajar ese reino de los cielos? Entonces la teología cristiana dice que no, que eso en alguna parte del futuro va a venir, porque Jesucristo va a venir con sus ángeles y que por acá, que por... Pero eso es descontextualizado, porque claramente Juan dice, vi descender, no dice, veremos descender. Juan el Bautista, Pedro, Pablo, el Señor Jesucristo dice, el reino de los cielos está acá. Ese Mishkan, ese templo portátil, vino en la persona del Señor Jesucristo. Es curioso cómo Juan el Bautista, cuando ve a Jesús por primera vez, que era su primo, no dice, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el... No, él dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, el tema era presentarlo a Juan, al rey de ese reino. Y eso fue cuando el Señor Jesús se fue bautizado. Ahí lo presentan. Él es mi hijo amado. En él tengo toda mi complacencia. A él obedezcan, a él oigan. Después Juan, de 7 días, dice, he ahí el Cordero, he ahí el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Este templo que ya bajó, este Mishkan, este reino de los cielos, el seno de Abraham, la presencia de Dios, el Edén, tómale usted cualquier nombre bíblico, es lo mismo, es la presencia de Dios, es el reino de Dios, y después nos dicen las características del reino de Dios, que vamos a hablar después. El tema es que este templo es nada más y nada menos que la presencia del Señor Jesucristo y su reino. Su reino significa poder sobre un territorio, sobre una gente. Pero para que eso se haga efectivo, el rey tiene que decir lo que él quiere, lo que él desea, su voluntad. Cuando un rey era coronado, el hijo reemplazaba al papá o un triunfante venía y decía, en mi reino va a haber esto, en mi reino va a haber esto, en mi reino va a ser así. O sea, dejaba claramente sentado cuáles son sus intenciones y de qué manera le iba a hacer a la mala, a la buena, pero la cosa es que se hacía la voluntad del rey. Pobre de aquel que no hacía la voluntad del rey. Roma, el César decía, hay un solo César, no hay dos, no hay tres. Y aquel que quiere hacerse como un César va a morir, así de simple. Y por eso a Jesús le decían, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque Israel pertenece a Roma, y Roma el único rey es el César. Por eso lo que querían que él diga, tú eres el rey de los judíos para que lo maten, pues, ¿no? Y efectivamente, el título que lo ponen ahí en el madero es Yeshua, rey de los judíos. Ahí está la causa de su muerte, hacerse igual que César o reemplazar de César. Hoy en día los presidentes, cada vez que entran, dicen, en mi gobierno va a ser esto, 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 y cada año que celebran, el presidente dice, en el gobierno hemos avanzado en esto y vamos a hacer en esto. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo, cuando Él se hace sentar a la gente y dice, el reino de los cielos, bienaventurado, en el reino de los cielos es aquel, bienaventurado fulano, bienaventurado, bienaventurado. Ahí Mateo 5, 6 y 7 declara su voluntad, cómo es su reino, del cual tú estás participando, yo estoy participando, del cual todos los llamados en Jesucristo estamos participando y tenemos que hacer la voluntad del reino porque el rey lo ha ordenado. Nadie puede hacer lo que le da la gana. Uno tiene que hacer la voluntad del rey. Por eso Jesús decía, mis palabras, oigan mis palabras, hagamos la voluntad del rey. Y esa figura, amados hermanos, la vemos en David. En 1 Crónica, capítulo 22, ahí vemos, voy a hacer un resumen, David quería
edificar una casa para Dios. Si era la voluntad de Dios o no, la cosa que era la decisión del rey levantar una casa, un templo para Dios. Aunque el mismo David decía, ¿cómo puede Dios habitar en un templo, en hecho manos de hombre, no? Sea como fuere, él, así como en todas las culturas, en todos los reinos, todos tenían templos, también David quería tener su templo, pero Dios le dijo que no, porque David, un templo es para vida, no para muerte. David había hecho guerra, era un guerrero David, y había muchas vidas que David había matado. Dijo, no, tú no vas a edificar casa para mí, va a serlo Salomón, tu hijo. Y Salomón es el encargado. En 1 Crónicas 22:10 dice, Salomón, tu hijo, él edificará casa a mi nombre, a mi carácter, a mi forma de ser. Ahí se va a establecer cómo soy yo. Y él será a mí por hijo y yo seré a él por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Interesante, acá vemos un nivel de interpretación. El papá le ordena al hijo para que el hijo edifique un templo. Y ahora vemos que esa profecía también se cumple en Jesucristo. El Padre, Abba Padre, le ordena al Hijo para que Jesús, Yeshua, el Mesías, el Hijo de Adonai, edifique una casa para él. El Señor Jesucristo, al igual que Salomón, con una casa, un tabernáculo por orden de su papá, de igual manera, el Señor Jesucristo, tu Dios, mi Dios, nuestro Redentor, nuestro Mesías, construye una casa por orden de parte del Padre. Entonces, el Señor está ahorita edificando una casa para ti y para mí. ¿Se acuerda? Voy pues a preparar morada para vosotros. Si no fuera así, les he dicho. Ahí claramente vemos que el Señor Jesucristo nos dice qué es lo que está haciendo ahora. Está construyendo una casa, un templo, que ya vino hace 2000 años con sus ángeles y arcángeles, y ahora está incluyendo a todos los llamados a su reino. Por eso es que en su reino, un reino de amor, de paz, de bondad, de benignidad, de paciencia, de mansedumbre, un reino donde no hay celos, pleitos, iras, contiendas. Por eso le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para que entres a este reino. Ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos. Significa que ninguna cosa sucia entrará al reino de los cielos. Significa que antes de que entre, el Señor va a limpiar. Así como en el templo de Herodes, en el templo de Salomón, en el tabernáculo de Moisés en el desierto, habían el lavacro para que todo el mundo se purifique y se limpie para entrar al templo, para ministrar. De igual manera, tú y yo, invitados a este templo, a esta casa, al reino de los cielos, al seno de Abraham, al Edén, al paraíso. Y me abundo en decir esto para que de esa manera, cuando tú leas la Biblia, inmediatamente enlaces a este templo que le preguntaron a Jesús, ¿dónde está tu reino? ¿Dónde está tu templo? Dijo, a la verdad, está entre vosotros y estará en nuestro corazón. Y Pablo dice, somos el templo de Dios. Primero Pedro, capítulo 2, dice, verso 4, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, dice, como piedras vivas, son edificados, son construidos, son colocados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Él es la piedra viva, la piedra del ángulo, la primera piedra, si se quiere, y dice acá también, los creyentes también, aquellos que están renacidos en Cristo Jesús, aquellos que han sido purificados, santificados, limpiados. Pues la santificación es eso, simplemente la santificación es quitar lo sucio, pleito, celo y contienda, e ir siendo entrenados en el amor, en la paz, en la bondad, porque está en Cristo, nueva criatura, no, las cosas viejas pasaron todo. Pero eso significa que usted y yo, en el reino de los cielos, en Jesucristo, en la fe en Jesucristo, no estoy hablando de que usted es miembro de una iglesia local. Esa es otra cosa muy diferente. Uno humanamente está en esta tierra, pero en esta tierra todavía hay muchas cosas que tienen que ser restauradas. Pero en el reino de los cielos no. Ahí todo está ya preparado, todo está consumado, ya habido y por haber. El Señor Jesucristo hizo perfecto su ofrenda, su sacrificio, para que todo el que entre sea santificado, purificado y pueda vivir en medio de los méritos del carácter de Jesucristo. Y dice, ¿cómo podemos saber los méritos? La Biblia lo dice. El amor es Jesucristo. El amor es benigno, es piadoso, no desea lo suyo, todo lo puede, todo lo sacrifica. Ese es el amor. Ese es el carácter del reino de los cielos. Así funciona la cosa. Y aquí el apóstol Pedro, en esa armonía, dice, ustedes también son ladrillos,
son piedras que juntos unos a otros van formando las paredes, las columnas, los techos, y que todo eso forma la casa espiritual, el sacerdocio santo. Dice, para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué sacrificio vamos a hacer? Si ya se hizo un sacrificio por eso Jesús, ahora tienes que sacrificar. Lo que antes se sacrificaba eran animalitos, ¿no? Ahora tienes que sacrificar el animal que tienes adentro, ¿no? El instinto animal. No estoy ofendiendo a nadie. El Yetzen hará, la tendencia animal, dice en el hebreo, así está en el Nuevo Testamento también. Tu carácter, tu forma de ser, tienes que sacrificarlo. Pablo decía, haced morir lo terrenal en vosotros, que son ira, contienda, etc. Esos son los sacrificios espirituales. Es tu alma entregada al Señor. No es tu plata, no es tu tiempo, no, ahí no ofreces carácter. Ahí no ofreces el orgullo, la vanidad, ahí no estás ofreciendo nada. Es fácil diezmar, es fácil ir a la iglesia, construir iglesia, es fácil eso. Lo bravo es que tú te humilles. Por eso dice, humillados bajo la presencia maravillosa del Señor Jesucristo. Y esto me quedo corto porque en Efesios 2:19, ahí también esta es la misma idea. Está en toda la Biblia, pero estoy leyendo textos los más significativos. Dice acá, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hasta ahí está bien. Pero no, en el verso dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pablo y Pedro hablando lo mismo. La piedra angular, la piedra desechada y ustedes también piedras vivas. Y por si acaso no quede duda, en el verso 21 dice, en quien todo el edificio, o sea, estas piedras, usted y yo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santificado en el Señor, en quien ustedes también, o sea, le está hablando acá a los gentiles conversos de Éfeso, ustedes también sois juntamente edificados por la morada de Dios en el Espíritu. Sencillo, simple, entendemos ahora que el proceso de ser, pertenecer, creer en Jesucristo es un proceso de purificación porque usted está siendo edificado como casa espiritual. ¿Se acuerda? Voy a preparar morada para vosotros. Voy a preparar morada para... ¿Qué hace Jesucristo ahora? Está preparando tu alma, tu carácter, tu forma de ser para que seas apto para ser parte de una piedra viva. Piedras vivas, no piedras muertas. En Hechos capítulo 15, verso 13, también lo mismo. Hechos 15, 13, vemos el mismo plan. Todos hablando de lo mismo. Y esto está todavía más bonito porque habla el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, acá hay una bronca tremenda en Jerusalén. Aquí los apóstoles están sobre el tema de que si los gentiles se tienen que circuncidar o no, o sea, siempre con la parte natural, pero sobre la experiencia de Pedro. Hechos 15:14 dice, Simón Pedro ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre, pueblo para su carácter, para su forma de ser, transformados, cambiados. No es solamente agarrar masa de gente, no, purificados. Y dice, y con esto que los gentiles son parte del pueblo del Señor, los santificados, con esto concuerdan, dice las palabras de los profetas como está escrito. Se va al Antiguo Testamento, dice, después de esto, Hechos 15:16, dice, reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Una vez más, acá, fresquito, Hechos capítulo 15, el primer concilio en Jerusalén, donde los apóstoles se juntan para ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que está pasando? Y Pedro dice, señores, lo que está pasando es que el Señor está levantando el templo, ese tabernáculo de David, que fue idea de David, pero que lo hizo Salomón. Ahora, nuestro Padre Celestial le ordenó a Jesucristo para que Él levante un templo. Y en ese templo están judíos convertidos a Jesucristo y gentiles convertidos a Jesucristo. Y les da la cita bíblica y habla sobre la reedificación del tabernáculo de David. Está caído, ahora se está levantando. Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Para que con este templo portátil de seres humanos convertidos a Jesucristo, en el carácter de Jesús, pareciéndose a Jesús, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, todas las naciones sobre los cuales es invocado a mi nombre. Dice el Señor que hace conocer esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo, dice, no dice yo ordeno, sino yo juzgo, que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios. ¿Por qué? Porque ya es algo del corazón. Ya la circuncisión no es en forma natural, es en el corazón. La transformación de las personas en ponerlas a nivel del estatus espiritual
que requiere el reino de los cielos: amor, gozo, paz, bondad, benignidad. Y tiene que salir pleito, celo, ira, contienda. Los aburro con esto, pero de todas maneras aclaramos siempre, amado hermano, esto. Porque si hay algo que usted y yo tenemos que hacer es simplemente entrar en el mundo de la dimensión espiritual. Con esto no le estoy diciendo a usted que se vaya a la montaña, que se vaya al Himalaya, que se... No, 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 no. Estamos hablando de la conducta, estamos hablando de la forma de ser, estamos hablando de lo que la Biblia habla, el carácter. Estamos hablando de cómo el Señor, esto es obra de Dios, no es humana, por si acaso, ¿eh? No estoy diciendo acá que por tu esfuerzo tú vas a ser santo. Nadie por mérito humano es santo, no. Es un proceso en el cual Dios te va llevando. La idea es que en cada experiencia que Dios te da en tu vida, día a día, obres obedeciendo al Señor. Obres obedeciendo al Señor. Por eso es que Pedro nos dice que la madurez espiritual, o sea, el nivel de crecimiento espiritual no es humano, es divino. Es Dios quien lo permite. Pero dice, porque la madurez espiritual es aquello que por el uso, o sea, por el continuo uso, tienen ejercitados sus sentidos para el discernimiento del bien o del mal. En cada acto de tu vida, por el uso, tú entiendas que tienes que responder acorde con el reino de los cielos. A ver, voy a mentir, voy a robar, voy a instigar, voy a manipular, voy a... Ya no, hermano, porque usted está en el reino de los cielos. Requiere de otra forma de pensamiento y ese pensamiento nos lo da el Señor Jesucristo y nos dota, nos da las herramientas, o si usted quiere, las armas espirituales para que podamos hacer frente a la carne. Nos da el amor, la paz, la bondad, la benignidad, nos da el Espíritu Santo. No te deja solo, te da el Espíritu de Cristo, es el mismo Cristo acá en tu corazón, que nos guía, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer, nos habla, nos hace sentir. Eso de los hermanos que dicen, no, no entiendo, no. Lo que pasa es que estás embarrado en carne, que es muy diferente, y claro que vas a entender. El pecado enceguece, no entiendes nada. Por eso dice, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. A la mujer samaritana le dijo, ni en este monte ni en Jerusalén, por último, ¿no? Porque a partir de ahora, Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Aquellos que realmente entran en el nivel de como Pablo decía, ya no vivo yo, yo no me manejo, sino Cristo me maneja, sino Cristo vive en mí. Y lo que dice Pablo, lo que vivo ahora en esta carne, lo que vivo yo acá, lo vivo en la fe, en el carácter de Jesús. No estamos hablando de desdoblarse, no estamos hablando de humillarse, de degradarse, no. Estamos hablando, amado hermano, de caminar con el Señor. Y ¿sabe qué? Lo curioso del caso es que Pablo dice que todas las cosas obedeciendo a Dios te ayudan a bien, si le haces caso al Señor. Te trae bendición, prosperidad. Como dice la palabra, si obedeces la palabra de esta ley, bendito serás y punto suspensivo. Y por eso es que vamos a ver a los hermanos que obedecen, que les va bien. Cualquier desgracia que pasan, inmediatamente la superan. ¿Por qué? Porque Dios está en control de ellos y ellos están aprendiendo a caminar con Dios. No todos tenemos el mismo nivel espiritual, pero sea como fuere, sea los obedientes o los desobedientes como yo, Dios nos toma y Él nos controla. No podemos huir de este control de Dios. No se puede. Tu respuesta es sí o sí ante cualquier cosa que te pueda suceder. Como David decía, me iré a las profundidades, me iré a las alturas, me escapa nada, no te puedes escapar, porque de donde sea Dios te trae a Él. No se trata de que me voy a la iglesia, no me voy a la iglesia, que diezmo, no diezmo, que... No, hermanito, no se trata de personas, pastores, doctrinas, por favor. Hablamos de que en el reino de los cielos es el carácter de Dios, es la presencia de Dios. Dios es amor. Jesucristo, Señor, si tú deseas, sáname. ¿Cómo no? Por supuesto que sí te quiero sanar. Y Jesús todavía decía, vengan, que yo os haré descansar. No hay nada que Dios no pueda hacer por ti que te quiera ayudar. Él dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que por lo tanto, amado, ese es el carácter de Dios. Esa es la ley de Dios. Ese es el pensamiento de Dios. Ese es el sentir de Dios para ti y para mí. Es tanto que envió a su Hijo, Él se encarnó para estar acá y hablarnos directamente de corazón a corazón. Olvídese de las doctrinas humanas, olvídese de los pensamientos humanos, inclusive cuando lea la Biblia, encuentre el carácter de Jesús ahí, porque también la Biblia es antropos, es lenguaje humano, pero usted tiene que encontrar el lenguaje divino. Los judíos hasta ahora estudian la Biblia, no le encuentran a Jesús. Y Jesús dice, ustedes escudriñan las Escrituras y sin embargo ellas hablan de mí. ¿Y qué cosa habla la Biblia de Jesús? Jesús, Salvador.
Yeshua. Él ha venido a salvarte. Claro, tu ego te va a decir, ¿a salvarme de qué? Yo no soy esclavo de nada. Del pecado, de la ignorancia, de la temperancia, de lo temporal, amado hermano. Piensas que eres eterno, piensas que ya... No es así, hermano. Somos todos temporales. Y por eso el Señor vino a hablarnos de la eternidad. Vino a hablarnos de lo que inmediatamente dejando este cuerpo vamos a encontrarnos, vamos a despertar de una pesadilla para poder vivir la verdadera vida con Cristo Jesús. Así que, amado, bienvenido al Mishkan, bienvenido al tabernáculo movible, porque esto donde sea, donde vayas, te cambies de iglesia, de doctrina, de lo que sea. No, hermano, eso no es así. Esto funciona con la persona, ahí, sacándole todo con la persona, de cualquier religión, de cualquier forma de pensar, ateo, malo. Dios está preparando un tabernáculo y esto viene desde la antigüedad y Él lo está cumpliendo en tu vida y en mi vida. Así que, amado, usted es parte de este tabernáculo, usted es miembro de la familia de Dios, usted es real sacerdocio, usted es no solamente un hermanito más, sino que también usted es un representante, un diplomático de Jesucristo. Fíjese qué privilegio. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, muchas bendiciones para